vamos a continuar con la presentación y para los efectos del desarrollo jurisprudencial, dado el desarrollo que ha tenido la Corte a partir de su establecimiento, podemos encontrar que ha hecho aportes muy importantes en distintos ámbitos de temas vinculados con violaciones de derechos humanos. Y dentro de esos ámbitos se ha pronunciado en numerosos casos sobre los grupos de especial protección en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y dentro de estos grupos se encuentran los pueblos indígenas y tribales, la niñez migrante, las personas en el ejercicio sexual, libertad y autodeterminación, personas con discapacidad, violencia contra las mujeres y discriminación estructural. Dentro de estos 5 grandes grupos hay temas o desarrollos muy importantes y muy extensos. En razón de eso, para efectos de la presentación, me voy a limitar a la presentación de 2 casos recientes, que es el caso Vélez versus Guatemala y el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana, y también respecto a la opinión consultiva recién emitida, que es la OC 21, que precisamente se refiere a la niñez migrante. En el desarrollo de la Corte, el tribunal ha acogido la doctrina de la protección integral en la opinión consultiva, OC 17, que se emitió en el 2002 y que a través del tiempo también se ha desarrollado en la jurisprudencia la protección o los parámetros o los estándares necesarios que se deben de tomar en cuenta para dar esta protección o interés superior al niño. De modo que se oriente las actuaciones estatales y que se tenga siempre ese principio rector y transversal, que sea la protección y el interés superior del niño en diferentes ámbitos o desarrollo que tenga el Estado. En ese sentido, ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversos casos, por ejemplo, en el caso Atala Rifo, relacionado con la custodia de los niños, en Fornerón, en cuanto el interés superior del niño no puede definirse sobre la base de estereotipos, sino de un daño concreto, por ejemplo, y se ordena en realizar cursos de capacitación en esta sentencia sobre temas de la infancia, por ejemplo. Luego también, de acuerdo al artículo 5 de la Convención de Derechos del Niño, se establece la autonomía progresiva, y esto es entonces que el niño tiene la facultad de desarrollar progresivamente el ejercicio de sus derechos, porque cuentan con su propia autonomía. Recientemente la Corte emitió una sentencia, que es el caso Vélez y otros respecto a República Dominicana, respecto a Guatemala, en donde la víctima es una niña de 15 años. De acuerdo a los hechos del caso, ella trabajaba en la época navideña en una tienda y el 17 de diciembre la madre denunció ante la Policía Nacional la desaparición de su hija. De acuerdo a los hechos, el 16 de diciembre ella fue a trabajar a la tienda y no regresó a su casa de habitación. Y posteriormente, entonces, ante esto, la madre empezó a buscarla
y el 17 de diciembre presentó la denuncia porque no la había encontrado y el 18 de diciembre apareció su cadáver. Ella se entera por medio de la televisión de que se encuentra un cadáver de una niña o de una persona en un lote baldío y acude a la morgue y en ese lugar identifica a la menor. De acuerdo a la presentación que hice ayer, en la presentación que ustedes podrán ver en este momento, el caso se inicia ante la Comisión Interamericana con la petición de una denuncia en vista de que esos hechos no habían sido investigados por el Estado. La comisión emite un informe de admisibilidad y después, el 3 de noviembre de 2011, emite el informe de fondo. Dentro de las conclusiones del informe se declaran una serie de violaciones y además se le da al Estado una serie de recomendaciones para que cumpla en relación con los hechos de ese caso. La recomendación fundamental es que se investigue. En vista de que el Estado no inició el debido procedimiento para la investigación de los hechos, la Comisión consideró que se debería de someter el caso ante la Corte. Y así entonces, el 3 de mayo de 2012, la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte los hechos que estaban fijados en el informe de fondo y las violaciones de derechos humanos que también estaban descritos en ese informe de fondo. Una vez recibido este escrito, se transmitió a los representantes que presentaron el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, luego la contestación que presentó el Estado, donde interpuso una excepción preliminar. Luego se celebró la audiencia pública en donde participó la madre de la víctima como declarante y la sentencia se dictó el 19 de mayo de 2014. Para el análisis de los hechos, cuando yo les explicaba que la Corte tiene como propósito la determinación o no de la responsabilidad internacional del Estado, debe empezar por la verificación de los hechos. En estos casos, lo que se toma en cuenta para este caso concreto fue el contexto que existía por una parte en Guatemala respecto a la situación de las mujeres y la violencia sexual. Respecto a esto, en el 2001, cuando ocurren los hechos, la Corte logró establecer que había un contexto donde había un aumento de la violencia homicida contra las mujeres en Guatemala, en el que existían homicidios por razones de género, y que esa era un tipo de homicidio que no era excepcional. Y también notó que antes y después de ocurridos esos hechos, el Estado adoptó una serie de medidas tendientes a afrontar tanto la discriminación y la violencia contra las mujeres. Sin embargo, también la Corte notó que en Guatemala existía un alto índice de impunidad general en la mayoría de los actos violentos que conllevaban la muerte de mujeres que quedaban impunes. Dentro de esa normativa que vio la Corte, podría señalar dos muy importantes, que sería la ley contra el femicidio, entendido como el homicidio de mujeres por razones de género. El femicidio o feminicidio. O femicidio. O sea, la ley como se llama es ley de femicidio.
Exactamente, pero se usa también la terminología, como se usó en campo algodonero, de feminicidio. Entonces, para efectos de la sentencia Vélez, la Corte usó indistintamente los dos términos, como feminicidio o femicidio. Y otra normativa importante que determinó la Corte que había adoptado el Estado es la Ley de Alerta Temprana Alba Kenneth en el año 2010, que tiene como medida proteger a los niños contra el secuestro, de modo que en el momento en que se producen hechos en donde está de por medio un niño, una niña, un adolescente, se deben de iniciar una serie de mecanismos inmediatos para tratar de buscar a los niños de modo que no sufran ningún tipo de vulneración. Para efectos de este contexto, de determinar ese contexto, la Corte tuvo a mano como prueba documentos provenientes tanto de autoridades estatales, documentos de entidades internacionales del Sistema de Naciones Unidas, como es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Mesevic, luego documentos elaborados por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, documentos de gobierno de la Procuraduría General de la República, por ejemplo, que sirvieron de base para determinar la situación que se daba en ese contexto. Debido a que en Guatemala la situación de violencia de género o violencia sexual estaba invisibilizada en la medida de que no existían reportes o estadísticas relevantes que establecieran las muertes de las mujeres tomando en cuenta la violencia sexual, sino que las estadísticas que se encontraban tomaban en cuenta en general tanto violencia intrafamiliar, homicidios, violencia sexual, sin hacer ninguna distinción. Los porcentajes que aparecían eran relacionados con muertes de mujeres, pero no se hacía una categorización de acuerdo a las razones por las que habían muerto esas mujeres. Por eso se dice al principio que había un aumento de violencia homicida contra las mujeres en Guatemala. ¿Al siguiente? Ah, no, perdón. También determinó en este contexto que dentro del conjunto de muertes violentas de mujeres ocurridas en el 2001 en Guatemala, la existencia de homicidios por razones de género no era la excepción y consideró que el tipo de fenómeno que se examinaba presentaba cierto grado de continuidad hasta la actualidad. En ese momento era una situación temporal, pero que se mantuvo hasta la continuidad, y para la Corte resultaba difícil precisar con certeza el momento en el cual tuvo inicio esa escalonada de violencia contra las mujeres, porque no tenía estadísticas o información exacta respecto al momento de los hechos de la niña, de la muerte de la niña, que fue en el 2001. Luego, respecto, otro punto relevante que la Corte determinó en ese contexto era respecto a la actuación del Estado en las investigaciones de homicidios cometidos contra mujeres. Se determinó que en esa época existía una tendencia de los investigadores a desacreditar a las víctimas, culpabilizarlas por su estilo de vida, por su vestimenta, por las actividades sociales que realizaban, y entonces existía un sesgo discriminatorio.
en las investigaciones a partir de la indagación de aspectos de la conducta o las relaciones personales de las víctimas basadas en cuanto o tomando en cuenta básicamente el ejercicio de su sexualidad, que constituye uno de los prejuicios y estereotipos, para terminar excluyendo que esas personas fueron responsables de lo que les pasó. Respecto a esto, cuando se inicia una investigación, los investigadores tienen que indagar sobre lo que le pasó a la víctima, y para eso tiene que acudir a los familiares más cercanos, a las personas que conocen, y preguntarles sobre aspectos personales de la víctima, y sus relaciones con otras personas, sus actividades que realizan. Pero esto es para la efectividad de la investigación, pero no debe de ser tomado como un aspecto con sesgo discriminatorio que de alguna manera vaya a influir en los operadores de justicia, de modo que más bien esos aspectos le den un sesgo discriminatorio a la investigación que impida realizarla de manera efectiva. Este contexto es relevante porque, de acuerdo a los hechos que se presentaron, que ya yo mencioné al inicio, se tomaron en cuenta esos aspectos al momento de la investigación. Es decir, se dijo que es una niña de 15 años que desapareció, que su madre no sabía en dónde estaba, que hacen una serie de investigaciones y se dan cuenta que la niña salía con amigas, que iba a fiestas, que tenía cierta vestimenta, que tenía amigos que eran mayores que ella, que salía con ellos, y todas estas situaciones que ellos descubren respecto a las preguntas que hacen para saber qué era lo que hacía la niña, influyó en la investigación. Tenemos que cuando se inicia la investigación se determinó en los hechos que se presentaron distintas irregularidades. Por ejemplo, cuando aparece el cadáver, hay una falta de aseguramiento del lugar del hallazgo del cadáver. Llegaron las personas, los mismos investigadores, quizá los bomberos, y no dieron custodia al lugar y se contaminó con la intervención de diferentes personas. Hubo una falta de rigurosidad en la inspección ocular. Esto es porque, de acuerdo a las actas que se levantan, hay divergencias entre lo que dicen unas autoridades y otras, que tenía el cadáver una posición, que estaba cubierta por una bolsa, otros dicen que no, que la bolsa ya estaba tirada en otro lugar, que estaba cubierta con unos paños, pero otros dicen que los paños ya estaban al lado de ella. Por otro lado, algunos dicen que tienen una cuerda que le pasaba por el cuello y ya la cuerda estaba en otro lugar. Entonces había una serie de falencias en las actas por esa contaminación que se dio. Y no se supo si fueron los bomberos, que después dijeron que ellos no habían llegado a esa actividad, a ese lugar, si fueron los primeros policías que llegaron y dieron la alerta a las autoridades pertinentes para que llegaran a levantar el cuerpo, y se dan una serie de falencias en ese sentido. Por eso se habla de la falta de rigurosidad en la inspección ocular y de deficiencias en la elaboración del acta de levantamiento del cadáver. También el traslado inadecuado del cadáver. Lo subieron a un pick-up y se lo llevaron para la morgue sin ningún tipo de cuidado especial. No les cubrieron, por ejemplo, las manos a la menor, que a veces puede tener muestras importantes para hacerle exámenes. Recolección inadecuada de las evidencias y manejo indebido. Esto fue que se llevó la víctima a la morgue, le quitaron sus ropas para hacerle el examen, por ejemplo,
y cuando la madre fue a reclamar su cadáver, le dieron la ropa de la menor a la madre en una bolsa plástica de basura, y posteriormente a eso, cuando estaban velando a la madre, hubo una orden de que fueran a recoger nuevamente la ropa. Entonces llegaron a la funeraria donde estaba la madre con la ropa, y en ese momento la madre entregó la ropa a los oficiales respectivos para que éste la custodiara y en su momento pues hacer los exámenes pertinentes. Entonces ya por todo eso la ropa ya se contaminó también. La omisión de aseguramiento de la cadena de custodia de evidencias, eso es lo que llamamos respecto a lo que sucedió con sus ropas también. La necropsia fue incompleta porque no se determinó la hora de su muerte, por ejemplo, que es un elemento esencial. Y en el procedimiento ante la Corte y ante la Comisión, el Estado admitió que en el momento de los hechos no había legislación ni procedimientos específicos para investigar casos de violencia contra la mujer. Sin embargo, la Corte, bueno, más adelante vamos a ver qué resuelve la Corte, pero respecto a eso, pues recuerden que de acuerdo al procedimiento que se lleva ante el sistema y ante la Corte, no se puede alegar derecho interno. O sea, el incumplimiento de normas de derecho interno no es justificación para que el Estado no cumpla con sus responsabilidad internacional ni tampoco evada sus obligaciones. En cuanto a que no investigó porque no tenía normas, o sea, esa no es una justificación que es válida dentro de una controversia ante un caso que se tramita ante la Corte, la alegación del derecho interno. Entonces, como ven, se dan esa serie de omisiones a recabar las pruebas pertinentes que impiden incluso determinar la violencia sexual, o bien que pruebas se hicieron tardíamente. Incluso en este momento, de acuerdo a lo que alega el Estado, de que no habían pruebas para hacer el hisopado vaginal en ese momento, pero tampoco se hizo ningún tipo de prueba para determinar si ella había sido objeto de examen sexual, de violencia sexual. Simplemente el médico encargado hizo una revisión general física y con esa revisión él señaló que parecía que no existía ningún tipo de violencia de ese tipo. En cuanto a las víctimas del caso, la Corte determinó que son María Isabel Vélez Franco, Rosa Elvira Franco Sandoval, Leonel Enrique Vélez Franco, que eran sus hermanos, Rosa Elvira, su madre, José Roberto Franco, su hermano, y sus abuelos, que los 5 convivían con María Isabel Vélez Franco. El Estado opuso en el trámite ante la Corte varias excepciones preliminares. Una, la falta de competencia de la Corte para conocer sobre el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará. Respecto a esa excepción, la Corte señaló que el Estado ratificó la Convención sin reservas o limitaciones y que de acuerdo al artículo 12 de ese tratado concede competencia a la Corte, e incluso señaló varios casos en donde ya había aplicado la Convención de Belén do Pará, incluso casos respecto de Guatemala, y por tanto entonces rechazó la excepción. La otra cuestión fue que el Estado alegó el no agotamiento de los recursos internos. Esto porque había una investigación y estaba abierta y por lo tanto entendía el Estado que no se habían agotado los procedimientos internos. Recuerden que el caso ocurrió en el 2001 y se presentó ante la Corte el caso el 3 de mayo de 2012. Es decir, habían transcurrido más de 10 años y la investigación estaba en etapa inicial del procedimiento. Entonces,
En este caso, la Corte notó que la Comisión, cuando admitió el caso, lo hizo basándose en que había un retardo en la investigación e incluso el Estado aceptó que había un conflicto de competencia. Al inicio de la investigación hay un conflicto de competencia entre dos juzgados que están conociendo del asunto, y este asunto de conflicto dura como 9 meses, porque un juzgado que es de la ciudad de Guatemala dice que quien tiene competencia es el juzgado de Mixto, y Mixto dice que quien tiene competencia es el juzgado de Guatemala. Entonces se presentan una serie de recursos relacionados con esa falta de la falta de incompetencia que alegaban, hasta que se resolvió cuál juzgado tenía competencia. Finalmente se desechó la excepción preliminar. Cuando ya la Corte determina los hechos, que son los hechos que le hice relación anteriormente, ya entonces la Corte empieza a analizar si esos hechos constituyen o no una violación de la Convención Interamericana. Específicamente, en este caso se alegan los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad, integridad personal y libertad personal en relación con los derechos del niño y las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y prevenir la violencia contra la mujer. En este procedimiento tenemos que tomar en cuenta de que en principio, de acuerdo al derecho internacional, son los agentes estatales o los terceros particulares que pueden, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte establecida y a las normas señaladas en la Convención, son los autores de un hecho ilícito internacional. En este caso, para dar responsabilidad o conculcar al Estado o determinar al Estado la responsabilidad internacional. Hay casos como este de la niña Belis, que la muerte de la niña no proviene directamente de funcionarios estatales, sino de personas particulares. En estos casos, la Corte ha señalado que el Estado debe de tomar una serie de medidas positivas para impedir que a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción les ocurra alguna vulneración de sus derechos. Y dentro de esas medidas positivas es precisamente para impedir la violación del derecho o bien para investigar los actos de violencia por una falta de prevenirlos. Es por eso que la Corte determina que deben existir procedimientos adecuados para que se presenten denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas en que las recibe, siendo esencial que en el caso de que las autoridades deben de presumir que la persona desaparecida sigue con vida hasta que se ponga fin a las incertidumbres sobre la suerte que ha corrido. En este caso, lo que sucede es que la madre presenta la denuncia el 17 de diciembre, las autoridades no hacen absolutamente nada, sino que aparece el cuerpo el 18 de diciembre y transcurrido ese tiempo las autoridades estatales no hacen nada. E incluso una vez que apareció la víctima, la única cuestión que se hace es iniciar investigaciones para ver lo que le pasó. Entonces se demostró que el Estado apenas tuvo conocimiento de que esta niña había desaparecido, no hizo absolutamente nada. Entonces ahí se exige un deber de prevención del Estado. La eventual falta de prevención de la desaparición no conlleva per se la responsabilidad internacional del Estado, porque a pesar de que éste conocía o debía conocer una situación de incremento de actos violentos que involucraba actos cometidos contra las mujeres,
inclusive niñas, no había establecido que tenía conocimiento de un riesgo real inmediato para la víctima en este caso. ¿Qué sucede? Que tenemos un contexto. En ese contexto se determinó que hay un incremento de violencia contra la mujer. Y que el Estado tiene conocimiento de esa situación, pero no tiene conocimiento de la situación real que le sucede a la niña Belis. Es hasta el momento en que la madre pone la denuncia que ya tiene un conocimiento de que esta persona está en riesgo, y un riesgo real inmediato porque está desaparecida y se debe de buscar. El Estado entonces ahí debe de iniciar de inmediato las investigaciones pertinentes, porque la víctima estaría en una situación de vulnerabilidad. Se parte que está con vida, que están en riesgo sus derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida. El Estado, cuando tiene conocimiento de la desaparición de la niña, cuando la madre pone la denuncia, no hizo absolutamente nada por buscarla. Entonces el Estado faltó a su deber de prevenir al no garantizar una investigación de lo que le había sucedido a la niña a partir del momento en que tuvo un conocimiento real inmediato de la situación que tenía la niña. Esto significa que la existencia de un contexto no implica per se que el Estado tenga ese conocimiento real y efectivo del riesgo que pueda tener la niña, pero en el momento en que se hace la denuncia, ya para el Estado es exigible esa obligación. ¿Qué se hizo para determinar la responsabilidad internacional del Estado? Se estableció, por un lado, si el Estado tuvo oportunamente o debió tener conocimiento de la situación de riesgo real e inmediato en que se encontraba María Isabel. La Corte concluyó que a partir de la denuncia formalizada por la madre, el Estado estuvo en conocimiento de situación de riesgo en que se encontraba su hija. El Estado además conocida o debió conocer que era posible que lo narrado por la madre se insertaba en un contexto que potenciaba la posibilidad de una lesión a los derechos de la niña. Luego, otra cuestión que tuvo que analizar la Corte es si en su caso tuvo posibilidades razonables de prevenir o evitar la consumación, en este caso la muerte de la niña. Y quedó establecido que el Estado tuvo la posibilidad cierta de que María Isabel estuviera viva cuando su madre lo denunció a las autoridades estatales. La falta de certeza al respecto es además atribuible a la falta de determinación por el Estado en el marco de investigación del momento preciso del deceso. Es decir, cuando presenta la madre la denuncia el 17 de diciembre, era posible que la víctima estuviera viva y el Estado no inició ninguna investigación. Y sí se concretó la diligencia debida con las medidas o acciones para evitar la lesión de los derechos del niño. Pues no. El Estado en las primeras horas posteriores a la denuncia de la desaparición de la niña incumplió sus obligaciones procesales. Es decir, no inició una investigación de acuerdo a las garantías judiciales y protección judicial. En razón de eso, la Corte concluyó que Guatemala violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal reconocidos en los artículos 4 y 5 de la Convención en relación con el artículo 19 de la Convención, así como la obligación general de garantizar los derechos sin discriminación contemplada tanto en el artículo 1.1 de la Convención como en el artículo 7b de la Convención. Luego pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 9 de la sentencia, en donde la Corte se pronuncia sobre las garantías judiciales, igualdad ante la ley, protección judicial. Y en este caso se parte que en la época
si bien no se puede aseverar que todos los homicidios de mujeres sucedidos en la época de los hechos fueran por razones de género, era verosímil que el de María Isabel sí lo fuera, de acuerdo a cómo se encontró el cadáver. Esto es que la niña aparece en un lote baldío, dentro de una bolsa plástica, aparentemente tenía la cara cubierta o el rostro cubierto con una bolsa plástica, tenían unos paños, señales de vómito, tenían una serie de moretes o golpes. Además de esto tenía las ropas rotas, su blusa, su ropa interior. Entonces, de ahí la Corte determinó de que era razonable pensar que ella había sido asesinada por cuestiones de género. Y presentaba esos signos de brutalidad en la violencia ejercida contra ella. La falta de certeza absoluta sobre lo señalado, porque no había certeza clara para la Corte en la medida en que no se habían hecho debidamente las investigaciones, ni una investigación tampoco, en donde se perdieron elementos trascendentes para la determinación de la presencia de la violencia sexual, impidió que se determinara con certeza si había sido objeto de tal violencia sexual. Sin embargo, la Corte ha establecido que en casos de sospecha de homicidio por razón de género, existe la obligación estatal de investigar con la debida diligencia y que este incluye el deber de ordenar de oficio los exámenes y pericias correspondientes tendientes a verificar si el homicidio tuvo un móvil sexual o si se produjo algún tipo de violencia sexual. Entonces, en ese sentido, la investigación sobre un supuesto homicidio por razón de género no debe limitarse a la muerte de la víctima, sino que debe abarcar otras afectaciones específicas contra la integridad personal, tales como torturas o actos de violencia sexual. Respecto a la forma en que se llevaron a cabo las investigaciones, la Corte analizó las irregularidades que se dan a partir del hallazgo del cuerpo y posteriores actuaciones de los funcionarios estatales. Toma en cuenta las irregularidades en el resguardo del lugar del hallazgo, la inspección ocular que ya mencionamos anteriormente, el acta de levantamiento del cadáver, la cadena de custodia de las evidencias, la autopsia incompleta, los peritajes, y llegó a la conclusión de que el Estado no actuó con la debida prontitud para procurar la efectividad de determinadas diligencias dirigidas a esclarecer los hechos. Dentro de eso, por ejemplo, se recibieron llamadas telefónicas en donde se indicaba que el carro, supuestamente, de acuerdo a los hechos, la niña fue llevada a un lote baldío y fue sacada de la cajuela del carro, de un automóvil. Hubo una llamada telefónica en donde se dice que vieron cómo ese carro ingresó a un inmueble. Sin embargo, no se le dio seguimiento a esa llamada telefónica, sino que se hizo más de 3 años después el allanamiento en el inmueble. La falta de adopción de medidas cautelares respecto a un sospechoso, esto es porque de acuerdo a las investigaciones que se hicieron, se afirmaba que había una persona que supuestamente era un posible responsable de la muerte de la niña. Sin embargo, en algún momento se investigó, se le entrevistó y el Estado no tomó ninguna medida cautelar para poder detenerlo o por lo menos ubicarlo, y fue después imposible ubicar su paradero.
Y además, de acuerdo a los estereotipos de género que yo les mencioné anteriormente, que era que tomando en cuenta la vestimenta de la niña, qué era lo que hacía, cómo salía, con quién salía, eso influyó negativamente en la investigación. En la medida que en este caso trasladaron la culpa a la niña y a sus familiares y cerraron entonces otras líneas de investigación. Por otra parte, la Corte examinó lo relacionado con plazo razonable. En este caso no había una investigación iniciada tomando en cuenta las diferentes etapas que puede tener esta, que se inicia con una investigación inicial, luego se hace la imputación de los cargos o se presenta luego una decisión judicial o recursos relacionados con esa decisión. No hay ninguna sentencia, sino sencillamente se habla de la investigación, se abre la investigación sin ningún tipo de diligencia que permita que sea diligente al punto que se inicia en el 2001 y en el 2010 está 12, todavía está en etapa inicial. Entonces, la Corte aquí no entra a analizar los elementos del plazo razonable que ayer en una pregunta hicieron mención, como era analizar la complejidad del asunto, la actividad procesal de las autoridades judiciales o la participación de las víctimas en el caso, o bien el cuarto elemento que podría ser la afectación de la víctima, que en este caso en principio pues no se aplicaría en tanto que la víctima pues ya estaba fallecida. En vista de todo esto, la Corte lo que dijo que el caso se encontraba en la fase inicial y que el lapso de más de 12 años que se ha demorado la justicia interna solo en la fase de investigación de los hechos sobrepasa excesivamente un plazo que pueda considerarse razonable. Por esa razón no entra a analizar los elementos del plazo razonable. Además de esto, el tribunal resaltó que la violencia contra la mujer en razón de su género es un problema histórico, social, cultural que se encuentra arraigado en la sociedad guatemalteca, ello en razón de que durante y después del conflicto armado las mujeres sufrieron formas específicas de violencia de género, quedando los perpetradores en total impunidad por la incapacidad de los tribunales de justicia de investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables. En este caso, pues es claro que el caso estaba en impunidad cuando llegó ante la Corte, no se había iniciado una investigación rápida y efectiva, la investigación estaba en la fase inicial y a estas alturas no se ha dictado ningún tipo de sentencia, ni mucho menos proseguido con la investigación a otras fases de procedimiento. La Corte concluyó que la investigación abierta a nivel interno no había garantizado el acceso a la justicia de los familiares de María Isabel, lo que constituye una violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención en relación con el artículo 24 y 1.1 de la Convención y 2 de la Convención y los artículos 7b y 7c de la Convención de Belén do Pará, en la medida en que se determinó que había violencia sexual y que no se había dado una investigación. Luego se determinó la integridad personal, el derecho a la integridad personal de los familiares, específicamente a la madre, en razón de el sufrimiento que había padecido por la falta de prevención en el caso, así como la falta de actuación diligente de las autoridades, y el mismo homicidio de María Isabel le había provocado una afectación o sufrimiento. Y adicionalmente a esto, en este caso, en vista de que la investigación no progresaba, que estaba en la fase inicial, la madre acudía normalmente a los diferentes órganos estatales, judiciales y autoridades judiciales para ver qué pasaba con el caso. Y las autoridades judiciales alegaron, el Estado alegó que esa actuación
de la madre obstaculizaba la investigación. Y esto también provocó en la madre un sufrimiento adicional por la situación que sucedía, y adicionalmente pues se le atribuía que la responsabilidad que ella tenía en los hechos, precisamente porque no le había dado protección a la hija, porque no sabía en dónde estaba o qué era lo que hacía. Entonces se declaró la violación del artículo 5. Una vez declaradas estas violaciones, se pasa a la parte de la reparación. Recordemos que la reparación tiene como finalidad restituir en íntegro o una reparación integral, de modo que volver a la situación anterior si es posible. Si no, la Corte fija una serie de reparaciones que no solo son de carácter pecuniario o económico, como serían las indemnizaciones, sino que toma una serie de medidas de reparación que relativas a satisfacción y medidas de no repetición. Dentro de estas medidas, pues la Corte ordenó conducir eficazmente la investigación, abrir el proceso penal, porque como estaba todavía en la etapa inicial, no había abierto el proceso penal, y de ser pertinente, identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de los vejámenes y privación de la vida de la niña María Isabel Vélez Franco. También ordenó la publicación del resumen oficial de la sentencia como una medida de satisfacción en un diario oficial de Guatemala y en otro diario de amplia circulación nacional, así como el resumen oficial de la sentencia en una página web del Poder Judicial, del Ministerio Público y la Policía Nacional, que fueron los órganos intervinientes o que podrían tener alguna injerencia en la investigación del caso. Realizar un acto de disculpas públicas, elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de modo que lo que se refiere a la investigación forense tenga mecanismos y tengan los mecanismos y la capacitación también necesaria para que en ese primer momento, en cuanto a la aparición, por ejemplo, del cadáver, se tenga un buen resguardo y procedimientos técnicos y lo relativo al resguardo de los cuerpos, y especialmente en el caso de las mujeres, que hagan los exámenes pertinentes para determinar desde el inicio si han sido, por ejemplo, objetos de violencia sexual o no. Luego, en este caso, en el 2010, Guatemala adoptó la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en el 2008, y creó una serie de órganos jurisdiccionales especializados, como serían los juzgados relacionados con género. Entonces, tomando en cuenta esto normado por la ley, solicita al Estado que se implementen estas medidas. Además, se implementen programas y cursos para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, que estén vinculados con la investigación de actos de homicidio de mujeres, sobre estándares en materia de prevención, eventual sanción y erradicación de homicidios de mujeres, y capacitarlos sobre la debida aplicación de la normativa pertinente en la materia. Luego se ordenó, por último, dar atención médica y psicológica a Rosa Elvira Franco Sandoval, si así lo desee, y se fijó una serie de reparaciones sobre daños materiales e inmateriales, y también el reintegro de costas y gastos. Este fue un caso en donde se aplicó el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, entonces se ordenó al Estado que devolviera el monto correspondiente por las celebraciones en el fondo. Y además se le pide un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la sentencia, que es el que sirve de base para que la Corte inicie el procedimiento de supervisión de cumplimiento. Tomando en cuenta este caso, ahora pasamos
a la opinión consultiva que recién la Corte dictó. Vamos a pasar primero a la opinión consultiva, porque como ayer les mencioné, esta es una de las funciones que tiene la Corte y lo fundamental de esto es que va a fijar una serie de estándares o criterios que los estados deben de tomar en cuenta y que la Corte usualmente luego en su jurisprudencia o en sus casos los toma en cuenta. Y menciono esto porque la OC se dictó y en el caso de República Dominicana, el Estado, la Corte consideró algunos de los aspectos establecidos en la OC para la determinación de las violaciones. Entonces, me voy a referir en términos generales a ella. Tenemos que la Corte Interamericana emitió la opinión consultiva sobre la niñez migrante en el último periodo de sesiones, el 19 de agosto de 2014, y responde a una solicitud presentada el 7 de julio de 2011 por los estados de Argentina, Brasil y Paraguay y Uruguay. Al emitir la opinión consultiva, esta opinión se refiere a los derechos y garantías de las niñas y niños en el contexto de migración o en la necesidad de protección internacional, y la Corte entendió que en respuesta a la consulta planteada es de utilidad dentro de una realidad regional, porque ustedes saben que el problema de la migración es un problema serio actualmente. Es necesario tomar varios aspectos sobre las obligaciones estatales en cuanto a la niñez migrante y no han sido establecidas de forma clara y sistemática a partir de normas relevantes. Es por eso que, mediante la opinión consultiva sobre la niñez migrante, la Corte realizó una interpretación de diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, y de esta manera determinó con precisión algunos de temas relacionados con la condición, bueno, voy a terminar acá, con la condición migratoria de los padres, y determinó que los estados deben considerar estas obligaciones estatales al diseñar y adoptar, implementar, aplicar sus políticas migratorias, incluyendo en ellas, según corresponda, tanto la adopción o aplicación de las correspondientes normas de derecho interno como la suscripción o aplicación de los pertinentes tratados o instrumentos internacionales. Los estados proponentes de la OC, como mencioné, son 4, hicieron varias preguntas. Si quieres seguir a las 7 preguntas, me parece que presentaron. Y tomando en cuenta estas preguntas, la Corte decidió resolver lo siguiente respecto a los siguientes temas. Uno de los temas es que es necesario identificar a las niñas y niños extranjeros que requieren protección internacional a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesaria acorde a su condición de niño. En caso de duda de la edad, y evaluar y determinar la misma,
al analizar la OCE, toma en cuenta la protección internacional, que es aquella que ofrece un Estado a una persona extranjera debido a que sus derechos se ven amenazados o vulnerados en su país de nacionalidad o residencia habitual, en el cual no pudo obtener la protección debida por no ser accesible y disponible o efectiva. La protección recibida por entonces, dentro de esta protección internacional, la Corte analiza la protección recibida por las personas solicitantes de asilo y refugiadas con fundamento en los convenios internacionales o las legislaciones internas. La protección recibida por las personas solicitantes de asilo y refugiados con fundamento en la Declaración de Cartagena, en donde se establece la definición de este grupo de personas. La protección recibida por cualquier extranjero con base en las obligaciones internacionales de derechos humanos y en particular el principio de no devolución y la denominada protección complementaria y otras formas de protección humanitaria, y la protección recibida por las personas apátridas, es decir, que no han tenido no se les ha determinado su nacionalidad. De acuerdo a lo que se define en la Convención Americana, todas las personas tienen derecho a la nacionalidad al momento en que nacen, y en estos casos pues se les ha negado la nacionalidad y en ese tanto entonces son apátridas de conformidad con los instrumentos internacionales sobre la materia. La Corte hace referencia a diferentes normas de la Convención, como son el artículo 1.1 de la Convención, el artículo 2 de la Convención y el 19, que establecen los deberes del Estado de respeto y garantía de los derechos humanos respecto a toda persona, el artículo 2 respecto a la obligación que tiene el Estado de adecuar la normativa y el artículo 19 que se refiere a las medidas que los Estados deben de adoptar para dar protección a todo niña o niña. Y hay una serie de principios rectores que rigen también la protección de los derechos de las niñas y niños, y dentro de ellos están el principio de no discriminación, el interés superior de la niña o del niño, el principio de respeto al derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, y el principio de respeto a la opinión de la niña o del niño en todo procedimiento que lo afecte. Además de eso, toma en cuenta el derecho a buscar y recibir asilo de acuerdo a los artículos 22.7 de la Convención Americana y 10 y 27 de la Declaración de Derechos de la Convención Americana, y también la Declaración de Cartagena sobre refugiados. Este es el marco fáctico que toma la Corte en consideración para hacer el análisis de la opinión consultiva o de las preguntas que le hacen. Respecto a eso, toma en cuenta todo el marco y observaciones que le presentan las partes. En este caso participaron varios estados presentando observaciones, como también una serie de organismos internacionales como ACNUR, por ejemplo, como una serie de organizaciones no gubernamentales. Y dentro de eso analiza y determina 5 aspectos importantes. Uno, relacionado a los procedimientos para identificar las necesidades de protección internacional de los niños y niñas migrantes y, en su caso, adoptar las medidas de protección especial. Y para ello, entonces, considera importante que se establezcan los procedimientos de identificación de necesidades de protección y que eso va a ser una obligación positiva de los estados, y el no instituirlos constituirá una falta de la debida diligencia, tomando en cuenta aquí en este aspecto el artículo 2 de la Convención, en el sentido de que los estados deben de crear la normativa necesaria para garantizar los derechos. Entonces, la Corte consideró que el mecanismo procedimental que los estados deben adoptar, aparte de ofrecer ciertas garantías mínimas, debe ser acorde con la práctica seguida de acuerdo a los siguientes objetivos. El tratamiento que debe tener un procedimiento acorde con la condición de la niña o el niño,
la determinación de si se trata de una niña o un niño no acompañado o separado, la determinación de la nacionalidad de la niña o del niño o en su caso de su condición apátrida, la obtención de información sobre los motivos de la salida del país de origen, la separación de familiar, si es el caso, la adopción en caso de ser necesario y pertinente de acuerdo con el interés superior del niño o de la niña, las medidas de protección especial. Luego tenemos que se deben de aplicar una serie de garantías en el proceso, aplicables en procesos migratorios que involucran a niñas y niños, por ejemplo, el desarrollo de un juicio justo, la resolución de controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, el acceso a la justicia, el debido proceso, a efecto que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos. Y se deben de dar una serie de garantías para los niños y niñas en esos procedimientos especiales. Además de las garantías mínimas, se deben de dar unas garantías específicas en el caso de los niños en el procedimiento de un tratamiento de una expulsión. Por ejemplo, la notificación de la existencia de un procedimiento, que sean llevados por un funcionario o juez especializado, ser oído y participar en las etapas procesales, ser asistido gratuitamente por un traductor o por un representante legal, designarse a un tutor en el caso de no estar acompañados. La decisión que se adopte debe evaluar el interés superior, el derecho a recurrir la decisión en un plazo razonable, también debe durar ese proceso migratorio, el acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular. Otro elemento fundamental que estableció la Corte es el principio de no privación de libertad de las niñas o niños por su situación migratoria irregular. Es decir, lo que ya sea para niños no acompañados o separados, debe existir una obligación de promover en forma prioritaria medidas de protección especial y en el caso de niños o niñas acompañados, la obligación de implementar soluciones alternativas a los centros de detención para mantener la unidad familiar. Es decir, que en estos casos deben de darse medidas lo menos posible gravosas en resguardo de los intereses del niño. Y básicamente los estados no pueden recurrir a la privación de libertad de las niñas o niños que se encuentran junto con sus progenitores, así como de aquellos que se encuentran no acompañados o separados de sus progenitores, para cautelar los fines de un proceso migratorio, y tampoco se puede fundamentar tal medida en el incumplimiento de los requisitos para ingresar o permanecer en un país. Luego también se deben tomar en cuenta las características de estas medidas prioritarias de protección integral de los derechos del niño y niñas migrantes y las garantías para su protección. En ese sentido, la Corte consideró que los estados deben diseñar e incorporar en su ordenamiento interno medidas no privativas de libertad y aplicadas mientras que se desarrolla un proceso migratorio. Luego también la Corte se pronuncia en el sentido de que los estados deben tener espacios de alojamiento de niñas y niños migrantes y las obligaciones estatales correspondientes a la custodia por razones migratorias, respetando el principio de no separar a la familia y el derecho a la unidad familiar. Y se deben asegurar las condiciones materiales y un régimen adecuado para que las niñas y niños estén en un ambiente no privativo de libertad. Otro de los criterios que toma la Corte es que se deben de tomar las garantías del debido proceso ante medidas que impliquen restricciones o privaciones de libertad personal
de niñas y niños por razones migratorias. Entonces, hace una serie de análisis respecto a la legalidad de la privación de libertad, respecto a la provisión de detenciones o encarcelamientos arbitrarios, derechos a ser informados, el derecho de información y acceso efectivo a la asistencia consular, el deber de notificar a la familia o tutor, representante legal para comunicarse con el exterior, el derecho de ser llevado a un juez, el derecho a la asistencia jurídica, el derecho a recurrir ante un juez. Y luego también se pronuncia como otro elemento importante sobre el principio de no devolución, que es fundamental o piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas y solicitantes de asilo cuando su vida o libertad estén amenazadas. Y más adelante también la Corte, además de las garantías mínimas que debe tener un proceso migratorio, también establece otra serie de garantías relacionadas con el derecho de las niñas y niños a buscar asilo, buscar y recibir asilo. Luego, otro de los principios que se deben de tomar en cuenta o que la Corte tomó también como fundamental es el derecho a la vida familiar de las niñas y los niños en el marco de procedimientos de expulsión o deportación de sus progenitores por motivos migratorios. Básicamente lo que busca esta medida es que la familia se mantenga unida. Entonces los estados no pueden expulsar a uno o ambos progenitores por infracciones migratorias de carácter administrativo, pues se sacrifica de forma irrazonable o desmedida el derecho a la vida familiar del niño o la niña. Y respecto a eso, entonces, la Corte entendió que su respuesta a la consulta planteada prestaría una utilidad concreta dentro de una realidad regional en la cual los aspectos sobre las obligaciones estatales en cuanto a la niñez migrante no han sido establecidas en forma clara y sistemática, y a partir de la interpretación que hace de las normas de la Convención y de otras normas como fue la Convención Americana y la Declaración de Cartagena, a través de este procedimiento consultivo, la Corte trató de dar respuesta a la situación que se plantea en un proceso migratorio en donde están involucrados niñas o niños. En atención a que las obligaciones determinadas se refieren a un tema propio, complejo y cambiante en la época actual, y ellas deben ser contenidas como parte del desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Esta opinión consultiva fue posteriormente aplicada en un caso que resolvió la Corte, que es el caso de personas expulsadas, personas haitianas y dominicanas expulsadas. En este caso lo que sucede es un caso respecto a República Dominicana. En este caso lo que sucede es que hay un grupo de víctimas o personas en República Dominicana que son expulsadas a Haití. Dentro de este grupo de personas hay personas que son documentadas, que tienen sus documentos de identidad, hay personas que no tienen documentos de identidad pero que nacieron en República Dominicana, hay otras que tienen documentos de identidad como la cédula o el acta de nacimiento pero son desconocidos por las autoridades, y hay otras personas que son haitianas pero que viven en República Dominicana de manera irregular. En el caso se establece que en República Dominicana existe un contexto en donde hay expulsiones, y estas expulsiones son colectivas, es decir, no se hace una individualización de la situación particular de cada persona por las razones que son expulsadas. En este caso,
5 familias que presentan características que les mencioné. Es decir, hay unas víctimas que están en esas condiciones, el Estado las expulsa. Seguí un momentito más para adelante. Más para adelante. Están los hechos. Bueno, de acuerdo a los hechos de este caso, tenemos que la Corte constató que se dan en un contexto en República Dominicana donde la población haitiana y las personas nacidas en territorio dominicano de ascendencia haitiana se encuentran comúnmente en una situación de pobreza y sufren con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios por parte de las autoridades, lo que agrava su situación de vulnerabilidad. Y dicha situación se vincula con la dificultad de quienes integran la población dominicana de ascendencia haitiana o haitiana. Y en la época de los hechos, cuando se produce esta expulsión, que es a partir más o menos de 1990, existía en República Dominicana un patrón sistemático de expulsiones mediante actos colectivos. La Convención Americana prohíbe las expulsiones colectivas, por un lado. Por otro lado, en este caso, además de expulsarse a extranjeros, se están expulsando a nacionales, que el Estado de República Dominicana no les ha reconocido la nacionalidad. Y dentro de esas personas expulsadas hay niños. La mayoría de las personas expulsadas son niños, son aproximadamente 13 niños. Estas personas son llevadas en un automóvil o un autobús a un centro de detención en algunos casos. En otros casos son llevados directamente a Haití, en donde no se les notifica por qué están siendo expulsados, las razones individuales de por qué están siendo expulsadas, y se tienen en centros de detención en donde están los niños, las madres, los padres, es decir, hay niños y adultos. Adicionalmente a eso, también hay situaciones de separación familiar. Entonces la Corte entra a analizar estas circunstancias y determina, en este caso concreto, que el Estado es responsable de la violación, por un lado, del derecho de nacionalidad respecto a niños que nacieron en República Dominicana y que no les dotó de documentos de identidad, y los podrían estar en una condición apátrida. De acuerdo a la Convención Americana, se establece que, de acuerdo al artículo 20, todas las personas tienen derecho a la nacionalidad, y en estos casos no le reconocen la nacionalidad dominicana. Por otro lado, son expulsados. Al ser expulsados, no se toman en cuenta su situación particular de individualización de las características de por qué están siendo ellos expulsados, y también se viola el derecho de circulación y residencia en la medida en que, al ser expulsados, ellos no tienen posibilidad de residir en República Dominicana ni tampoco circular en República Dominicana. Y se toma como base la situación irregular, muchas veces, en el caso de los haitianos o de ascendencia haitiana, de la situación irregular en que se encuentran los padres. Es decir, que no tienen un domicilio oficial, que han cumplido con los requerimientos de residir oficial y formalmente en República Dominicana. Entonces, el problema que presenta el caso es que República Dominicana los expulsa, no les reconoce la nacionalidad pese a que son dominicanos, y adicionalmente a eso, para expulsarlos y para no darles la nacionalidad, toma no condiciones específicas de cada una de las personas, sino que aplica una norma constitucional
que establece que las personas que se encuentran en situación irregular no pueden tener la nacionalidad dominicana. Con base en esto, entonces, la Corte determina la responsabilidad internacional del Estado de República Dominicana básicamente por las siguientes razones. Una, porque respecto al derecho a la nacionalidad, porque desconoce la nacionalidad de personas que aún teniendo la documentación que los califica como nacionales, las desconoce o no les da el carácter de nacionalidad. Las autoridades estatales los expulsan siendo nacionales. Dos, hay personas haitianas que no tienen documentación, se encuentran en una situación irregular y son expulsados también sin notificarles las razones de la expulsión. No se les hace un procedimiento. Y tres, hay personas que nacieron en República Dominicana pero que no tienen documentación y son nacionales. Y la falta de documentación es por la misma situación del Estado que no los dota de esa misma documentación, en razón de lo cual el Estado a la vez es responsable por esa situación. Luego tenemos que también declara la violación de la falta del debido proceso, porque estas personas son expulsadas sin que se les haya llevado a cabo un procedimiento de expulsión. De acuerdo a la OCDE, se dice que deben ser, por ejemplo, en el caso de los niños, objeto de un proceso migratorio. En este caso, no se abrió un procedimiento para ninguna de las víctimas. Adicionalmente a eso, se separa la familia. En dos casos son expulsados y la familia permanece separada. En otro caso, hay una violación del artículo 11.2 de la Convención por injerencia en la vida familiar. Estas personas son expulsadas porque no se toma en cuenta en el momento de la expulsión las razones o el motivo por la que están expulsadas. Llegan simplemente a sus casas de habitación y les piden que se suban a autobús y los llevan a centros de detención o los llevan a la frontera directamente. Entonces, no hay ninguna notificación de las razones por las cuales ellos están siendo llevados o expulsados. Y eso significa una injerencia en la vida familiar de ellos en la medida en que son llevados a otro lugar, a otro estado, los expulsan y no tienen la posibilidad de mantener su vida familiar dentro de República Dominicana. Adicionalmente a esto, tampoco cuentan con un recurso efectivo para hacer valer sus derechos en la medida en que no les abrieron un procedimiento migratorio formal en donde pudieran defenderse y oponerse a dicho procedimiento, hacer valer sus derechos, porque tienen un total desconocimiento de lo que está pasando. Simplemente por ser una expulsión colectiva no tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos y tampoco de interponer un recurso. Básicamente, respecto a todo esto que sucede y la aplicación de una norma de la Constitución Política que establece que, como excepción, que las personas que se encuentren en una situación irregular no pueden adquirir la nacionalidad dominicana, la Corte determinó también que se deben de modificar toda la legislación, ya sea constitucional, legislativa, administrativa, cualquier decisión o interpretación que esté en contra de la Convención Americana. Y en este caso específico, de acuerdo al artículo 2 de la Convención, aquellas normas que sean incompatibles con la Convención Americana, y en este caso sería normas como la Constitución Política, normas referidas a
una ley especial de naturalización que existe y así cualquier otra decisión. Actualmente en el artículo 200, si quieres pasarme un momentito al final, en la unidad de reparación, se piden una serie de medidas y dentro de estas está siguiente. Entre las medidas de no repetición encontramos que debe adoptar las medidas de derecho interno necesarias para evitar que la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 23 de septiembre de 2013 y lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 11 de la Ley 169/14 emitida el 23 de mayo continúen produciendo efectos jurídicos y adoptar medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea esta constitucional, legal, reglamentaria, administrativa, cualquier práctica o decisión o interpretación que establezca o tenga por efecto la estancia irregular de los padres extranjeros que motive la negación de la nacionalidad dominicana a que la estancia irregular, a que los niños y niñas nacidos en el territorio de República Dominicana no puedan tener la nacionalidad de ese país. Con esto, lo que quiero para terminar decirles es que la OC 21 se emite y en la sentencia del caso de República Dominicana se toman en cuenta las normas o los estándares que estableció la Corte en la opinión consultiva a efectos de cómo debe ser un proceso migratorio. Medellín, todos por la vida.